Sí, muy buenas noches, apreciados estudiantes de microeconomía de la Universidad Francisco de Pablo Santander. Hoy nos encontramos a jueves 10 de septiembre del año 2020. En la anterior sesión, lo que tuvimos fue el primer encuentro en el que logramos conocernos, presentarnos, decir cómo es que se iba a desarrollar la asignatura. En el día de hoy vamos a hacer un recuento inicial por cuanto ustedes para conocer lo que es la asignatura de microeconomía deben conocer unos conceptos básicos. Y esos conceptos ya, aunque los debieron haber visto el semestre pasado, en su asignatura de fundamentación, ¿son de administración o contaduría, perdón? Administración, profe. Eh, Administración económica o introducción a la economía, entonces necesitamos llegar y administración de empresas, entonces tuvieron la oportunidad de ver su asignatura de introducción a la economía. En ellas, pues vamos a mirar porque es que la microeconomía es una rama de la economía y pues en ella lo que se buscan es que existen unos agentes económicos y estos agentes económicos pues son las personas y las empresas y el Estado. Cada una de ellas tiene que empezar como a interactuar o mirar de qué manera se pueden, de acuerdo con las conexiones que existan, para obtener unos servicios unos bienes que se estén ofreciendo entre ellos. Entonces existen los agentes económicos, pero cuando se habla de microeconomía se habla de un solo agente. Entonces, cuando vamos a entrarnos a lo que es la ley de la demanda, vamos a mirar que existe cuál es la conducta, cuál es el comportamiento que tiene un consumidor respecto a ir a adquirir unos bienes y servicios. Ese consumidor pues tendrá unos determinantes para poder tomar esa decisión. Tendrá que mirar si dicho producto pues le gusta, ¿sí? Si tiene cuenta con el dinero, ¿sí? Si también desea adquirirlo, tiene que existir un deseo de dicha adquisición, porque a usted le puede gustar un producto, pero si no tiene el dinero, es difícil que lo vaya a poder adquirir. Le puede gustar el producto, puede tener el dinero, pero en ese momento no lo necesita o no lo desea adquirir. Entonces, el producto está muy bonito, puedo tener el dinero, pero este dinero lo voy a destinar para comprar otros bienes o servicios que sean como más urgentes o más necesarios. Igualmente ocurre con lo que son la producción. Y cuando nos vamos hacia el otro extremo, porque es que hay dos esquinas, por uno están lo que son los compradores o lo que llamamos los demandantes. Y por el otro lado están lo que son los oferentes, los vendedores, los productores. Ellos también tendrán unas limitantes. Una limitante de ellas son, pues, no contar con los recursos. Entonces, si no tienen el dinero para elaborar una producción, pues no van a poder hacerlo. Tuvieron la posibilidad de ustedes también de ver quizás lo que fueron los factores de producción. Y los factores de producción, pues normalmente son la tierra, el capital, el trabajo y los avances tecnológicos y también pues ya van surgiendo otros más, como bueno, la tecnología y tienen otros nombres, pero lo más comunes son ellos, esos cuatro. Si alguien va a producir o una empresa va a producir, pero si no tiene un lugar físico donde pues empezar a realizar esa actividad económica, pues va a ser difícil, o sea, no tiene, necesita contar con ese recurso de pues contar con la tierra, una bodega, un local, una parte, un lote donde producir un apartamento, una casa, donde pueda empezar a producir. También requiere una maquinaria, entonces si tiene un taller de costura, de zapatos, de franelas, cualquier tipo de producción, de pues algunas salsas, un picante, necesita contar con una maquinaria. Entonces esa maquinaria pues entonces necesita un dinero para poder también adquirirla. Y si no cuenta con ello, pues no va a poder producir. Entonces viene siendo una limitante de no contar. Si no cuenta, puede contar con un terreno, un local, pero si no cuenta con la maquinaria, entonces va a ser difícil. Y también existe el otro factor productivo que tiene que ver con las personas que elaboran allí. Los productos no se hacen solos, necesitan por lo menos alguien que son los trabajadores. Entonces, esos son los factores de producción que se requieren para poder empezar a producir. Entonces, existen limitantes.
Esa parte de la producción es lo que vamos a mirar, lo que con la ley de la oferta, pero entonces como estamos en microeconomía, se mira es cuál es el comportamiento que va a tener una empresa, entonces, de acuerdo a unas condiciones. Entonces, cuando estemos allí, pues también tendrán unos determinantes y en esos determinantes también existirá el precio. Entonces, hay momentos en que las empresas deciden no producir porque pues el precio está muy bajo y lo que vayan a producir pues no van a obtener unas ganancias, pueden que vayan a pérdidas, entonces deciden no producir. También van a producir de acuerdo si cuentan con una buena demanda. O sea, si ven que pueden, lo que produzcan puede ser vendido, porque pues tampoco van a existir un desgaste en producir mucho más, lo que se va a generar es como un exceso de producción. Y ese exceso de producción, al no existir, pues personas que le compren, lo que va a hacer es abaratar esos precios de esos bienes o servicios que estén ofreciendo y por tanto, pues tampoco es el objetivo de las empresas de que sus bienes o servicios vayan a disminuir a un punto en que de pronto sean más bajos que que es el costo de producción. Ellos tienen derecho también a obtener una ganancia. Ese es el objetivo de ellos. Entonces, lo que íbamos a hacer era en el día de hoy, antes de adentrarnos a lo que es la ley de la demanda, que lo iríamos a hacer en la siguiente clase. Allí necesitamos el tablero para empezar a hacer la graficación. Pero pues para hacer ese recorrido necesitamos una serie de conceptos pues, básicos y uno de ellos es como el de la economía. Y cuando vamos a mirar el de la economía, pues existen varios autores que se han referido a ello. Quizás la clase anterior o la presentación anterior tuvimos la posibilidad de empezar a hacer como un ejercicio. Aquí ya por lo menos le tengo un material que se lo iré a compartir por el grupo pues, de WhatsApp más adelante cuando termine la clase. El primero de ellos es la economía y hay un autor que se llama Mauricio Galindo. Y en el texto de Economía para Todos, no, perdón, este no es el texto, es el de Economía para Todos, que lo tengo aquí tengo pues varios textos, me permití tomar varios apartes de ello. Entonces, ¿qué nos dicen? Economía es el conocimiento que ha desarrollado la humanidad a lo largo de la historia para aprovechar de la mejor forma los recursos escasos. Miramos ahí que la clase anterior, no recuerdo si empezamos a dar como una definición de economía, y allí en lo que ves en esta parte, pues siempre hay unos componentes que es importante pues tener. Por un lado, lo que es los recursos. Y la característica de esos recursos es que son escasos, que son limitados, que se gastan muy rápido. Entonces, es el conocimiento que ha desarrollado la humanidad a lo largo de su historia para aprovechar de la mejor forma los recursos escasos de manera que satisfagan de la manera más efectiva las necesidades de la gente. Ok, entonces aquí ya encontramos otro componente que es el de las necesidades. Los individuos tenemos múltiples necesidades. Tenemos la necesidad de vestirnos, de alimentarnos, de transportarnos, de prepararnos académicamente, de tener un lugar donde vivir. Tenemos muchas necesidades y esas necesidades son ilimitadas, perdón, son ilimitadas. Usted llegan y por más de que quiera satisfacer las necesidades, no va a poder satisfacerlas. Entonces vemos ahí que lo que dicen que hay que aprovechar de la mejor manera, hay que optimizar esos recursos escasos con el fin de lograr satisfacer las necesidades. Y de eso es lo que trata la economía. Seguidamente, pues hay un autor que es José Antonio Paternostro Matera, en su texto de Economía para no economistas. Es un texto de la Universidad Sergio Boleda, bueno, de la Universidad Sergio Boleda, y este señor, este economista, nos menciona como esta definición de economía como de la siguiente manera: es el estudio de la manera como los hombres y la sociedad utilizan unos recursos. Vuelve a emplear la palabra recursos. Entonces, por un lado tenemos lo que son los recursos y por otro lado tenemos lo que son las necesidades.
Con los recursos vamos a satisfacer las necesidades. Si no hay dinero, no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades. Si este dinero es escaso, pues tenemos que empezar a priorizar, mirar dentro de los bienes que hay en el mercado, si existen unos bienes que sean sustitutos y de un menor valor para empezar pues a consumir dichos bienes. Entonces, retomando, el señor Paternostro Matera nos dice, es el estudio de la manera como los hombres y la sociedad utilizan unos recursos, y ahí nos ponen entre un paréntesis, haciendo uso o no del dinero, nos dice él, para obtener distintos bienes y servicios y distribuirlos para su consumo presente y o futuro entre las diversas personas y grupos que conforman la sociedad. Entonces, allí vemos que existen, ¿qué componentes existen? Pues existen los recursos y existen también lo que son unos bienes y servicios. Entonces, en últimas, para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿cómo se satisfacen? Nosotros necesitamos es la adquisición, necesitamos los recursos, pero con los recursos que vamos a obtener, unos bienes y servicios. Y esos bienes y servicios finalmente son aquellos que nos van a llevar a satisfacer dichas necesidades. Un bien, la franela, necesito un vestuario, me compro la franela. Un bien, un celular, necesito comunicarme, entonces necesito adquirirlo. Necesito un recurso para poder satisfacer dicha necesidad. Eh, Seguidamente también hay un premio Nobel de Economía que es Paul Samuelson, y él nos da 5 definiciones de economía. Estamos en esta clase pues recordando, primero vamos a hacer un recuento para después llegar y hacer el enlace y llegar a lo que es microeconomía. Entonces, él, una de esas 5 definiciones nos dice, es el estudio de las actividades que entrañan transacciones monetarias y de cambio entre los hombres. Ahí él ya está diciendo que se necesita el dinero, entonces se necesitan a realizar transacciones y para ello se necesita el dinero, y con ello también nos está mencionando que tiene que existir un intercambio. Entonces, aquella persona que tiene el dinero va y entrega el dinero y a cambio va a recibir unos bienes o servicios. Entonces ya de acuerdo con el precio que se tenga, entonces el que va a recibir, entonces estará de acuerdo en recibir ese dinero. O sea, si ve que es justo, el precio justo es aquel que el que va a recibir el dinero, pues no se va a sentir defraudado y dice, bueno, el producto que yo elaboré vale tanto. Y es el que recibe. Y el que va a entregar, pues también entonces va a decir, bueno, o sea, también es el precio que yo estoy dispuesto a pagar por adquirir dicho bien o servicio. En un mercado de competencia perfecta, en los que existen muchos compradores y muchos vendedores, sí, vamos a encontrar la posibilidad de decidir como individuos a quién comprarle. Entonces, usted quizás va a ir a un restaurante y puede que pues allí, pues entre sus cosas, puede que le guste o no, pero usted va y va a preguntar por un almuerzo, y si le parece muy costoso, decidirá más bien ir a otro lugar. Entonces, tomando en cuenta solo ese determinante, que es el del precio, no estoy tomando otros determinantes como el gusto o las preferencias o la renta, sino simplemente lo que es el precio de ese almuerzo. Entonces, en mercados de competencia perfecta donde hay muchos compradores y muchos vendedores, entonces simplemente los individuos de una forma racional van y tienen la posibilidad de acudir o a A, o a B, o a C, o a D para adquirir. Entonces aquí lo que es Paul Samuelson nos está hablando que tiene que existir un intercambio, y para ello se necesitan contar con dinero. También la otra definición que nos dice Samuelson es estudia la forma en que los hombres utilizan recursos escasos. Nuevamente nos menciona que los recursos son escasos para obtener productos y distribuirlos entre la sociedad. Entonces, hay unos recursos que hay que optimizar, y esa optimización hay que mirar de qué manera logran ser distribuidos entre toda la sociedad para lograr alcanzar finalmente un bienestar. El tercer, la tercera definición o el tercer concepto que nos da el señor Samuelson es que economía estudia la manera en que la humanidad organiza sus actividades de producción y consumo. Allí ya nos están mencionando la palabra producción y la palabra consumo. Cuando nos mencionamos con producción, nos vamos hacia la oferta.
Cuando mencionamos consumo, nos vamos hacia la demanda. Lo que es oferta y demanda ya viene siendo microeconomía y lo vamos a ver a partir de la siguiente clase. La siguiente definición, la quinta, dice, es el estudio de los seres humanos en sus actividades ordinarias según se ganan y se gastan unos medios de vida. Esa es la otra definición que nos da. Y la última definición que nos da Samuelson, entonces, nos dice que la economía es el estudio de la riqueza. No existe una definición como tal de economía, simplemente pues, los autores van dando su definición y cada quien podemos tener un concepto propio de economía, pero pues mencionamos la clase anterior, pues que economía sí, debemos tener claro que es una ciencia social. También, finalmente, pues hay otro autor que es Gregory Mankiw, aquí lo tengo en este texto, tengo también el material de principios de economía. Él nos menciona que economía es el estudio de cómo la sociedad administra unos recursos escasos. Nos vamos nuevamente hacia la escasez de los recursos. Hay excusos y los recursos son escasos. Hay los recursos se agotan. Los recursos son limitados. El dinero, usted recibe dinero o un salario producto de su trabajo y pues usted tiene que destinarlo en pagar servicios, transporte, alimentación, vivienda, la matrícula, la universidad, gastos personales, muchas cosas tiene que gastar y entonces el dinero se le va. Entonces usted puede satisfacer las necesidades de acuerdo con esos recursos que va a tener con ese dinero. Usted lo que va a ver es, por más de que quiera adquirir más cosas, se va a sentir limitado. Existe como una restricción presupuestal, que usted no va a poder comprar más de lo que no tiene. Entonces, de eso pues se trata lo que es la economía. Ya entonces, de acuerdo con estas eh, definiciones que nos han dado, han surgido varias palabras. Y la primera, el primer concepto que vamos a tomar después de economía es uno que se llama necesidad. Hemos mencionado necesidad en cada una de estas definiciones. Y hay un texto del cual yo lo saqué, que es Economía para Todos, y nos dice, ¿sí?, que es del señor Mauricio Galindo, bueno, es el autor, nos dice que necesidad es una condición que se debe cumplir o satisfacer para que sea posible la existencia de las personas, para que su vida pueda realizarse dignamente o para que puedan conseguir más bienestar. Entonces, es la definición de necesidad. Ya nosotros pues vemos que pues existen múltiples necesidades y es algo como pues innato del ser humano. Cada vez que vamos obteniendo un mejor trabajo, una mejor remuneración, van surgiendo nuevas necesidades o dirían otros autores que las necesidades a lo largo de la historia vienen siendo las mismas, simplemente que con el paso del tiempo se van transformando. La comunicación ha existido a lo largo del tiempo, entonces en su momento pues inventaron la forma de comunicarse a través del humo, después con la piedra, no sé, con la rueda, de alguna otra forma. Después en su momento pues salió el teléfono, pues el fijo, después en el alámbrico salió el beeper, no había salido el celular, bueno, salió el celular, ahora ya tenemos la comunicación por las redes sociales, antes no existía el WhatsApp, pues son todas esas herramientas, es la misma, es la comunicación, simplemente que a lo largo del tiempo se ha ido transformando. Y el individuo, pues cada vez que tiene unos mejores ingresos, va a querer contar con mejores o con bienes que puedan satisfacer mejor sus necesidades. Entonces ya no querrá tener de pronto un celular básico, sino quiere tener de pronto una mejor resolución de cámara o mayor capacidad o pagar a un plan de datos que sea más amplio para tener un mejor internet. Y así por el estilo, si está viviendo de pronto en algún barrio y tendrá más dinero, querrá de pronto estar en otro lugar donde pues tenga de pronto mayores comodidades y así por el estilo. Entonces las necesidades pues con el paso del tiempo se van transformando y de acuerdo con los ingresos que tengan los individuos pues van a tender a mejorar, pero pues no con ello de que tengan los mejores ingresos quiere decir que las necesidades vayan a dejar de existir, porque pues todos los días o en cada momento nos da sed, cada momento tenemos necesidad de alimentarnos, cada pues momento también hay momentos en que tenemos que eh, vestirnos también, comprar prendas de vestir, entonces siempre las necesidades van a ser esto, ilimitadas.
El siguiente concepto que nos da el autor Mauricio Galindo es el de la escasez. También se ha mencionado en cada una de las definiciones. Y la escasez, según el señor Galindo, nos dice que es la limitación de las cantidades de los recursos que ofrece el planeta para satisfacer las necesidades de la población. Entonces dice, ahí lo que nos está diciendo es que pues, el planeta puede dar unos recursos, pero que esos recursos pues con el tiempo, o sea, se van a gastar. El agua es un precioso líquido, es un recurso. Hay muchas partes donde los ríos se han secado, pues acá por lo menos pasamos por el río Táchira, muchas veces por el río Pamplonita, y vemos como el caudal del agua no es lo mismo que el que tenían quizás 50 años atrás. Eh, el siguiente concepto que nos da el señor Galindo es el de recursos. Entonces, dijimos que necesitamos unos recursos para poder satisfacer unas necesidades. Y el recurso que nos dicen es un medio con el que cuentan los seres humanos para satisfacer sus necesidades. Entonces ya sabemos que para poder satisfacer necesidades necesitamos de unos recursos. Continúa, dice que esos recursos son provenientes de la naturaleza en algunas oportunidades, de sus propias capacidades o de un trabajo anterior. Entonces, aquella persona con el trabajo anterior, pues pudo adquirir, pues tiene un dinero y ese dinero le va a servir para poder, pues bueno, cuenta como recurso y con ese recurso va a poder satisfacer sus necesidades. Continuando, también va a surgir otro concepto y es el problema económico. Y el problema económico pues viene siendo aquel en los cuales se tiene que pues tomar una decisión. Y la decisión de lo que es el productor, entonces surge a varias preguntas. ¿Qué es lo que debe producir? ¿Cómo debe producir? ¿Y cuándo debe producirlo? Entonces no es cuando montemos o se tiene la oportunidad de montarse alguna empresa, entonces no es que vamos a ponernos a producir por producir, sino tiene que existir como una planeación y entonces tenemos que mirar qué es lo que vamos a producir, aquellos bienes y servicios que vayan a demandar la sociedad. Entonces es lo que se va a mirar, qué es lo que se va a producir. ¿Cómo producirlo? Pues ellos mirarán de qué manera se van transformando, entonces para que salgan estos bienes y en qué momento deben hacerlo, qué momento deben hacerlo y también quién se encargará de producirlo. Entonces, aquel que tenga el capital, aquel que tenga las capacidades, es el que se encargará de hacer dicha producción. Entonces, eso es lo que se llama un problema económico y en palabras de Mauricio Galindo, nos dice que es la dificultad de decidir cómo asignar los escasos recursos con que cuenta la población, coma, la dificultad de hacer la elección de qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo para satisfacer sus necesidades. La siguiente conceptualización que nos muestra es el de bienes. Y entonces el bien, pues podemos eso, apreciar en cada uno de pronto de sus casas donde se encuentren todos los bienes que tenemos. Aquí por lo menos también existen múltiples bienes, lo que son los libros, celulares, esferos, el computador, pues hay muchos bienes. Y el bien son las cosas que se ofrecen a la sociedad para satisfacer sus necesidades. Entonces, en la sociedad necesitamos bienes. Entonces, necesitamos vestuario, compramos una camisa, compramos pantalón, compramos medias, compramos zapatos, compramos franela, las damas compran los zapatos también. Bueno, entonces son los múltiples bienes entonces, que se requieren para poder satisfacer las necesidades. Los servicios, entonces ya cuando el servicio es intangible, y el intangible es aquello que no se ve. Usted el bien lo puede tocar, pero un servicio no lo puede tocar. Usted no puede tocar el servicio de transporte. Usted llega, sale fuera de su casa, pide un taxi o toma el servicio colectivo, el de busetas, y usted llega y paga por el servicio de transportarse, por ir desde su casa hacia su lugar de trabajo, pero usted no puede tocar el transporte, el servicio de transporte. Usted lo que entrega es dinero y se transporta, pero entonces ese es un servicio. El servicio educativo, ustedes están recibiendo un aprendizaje, un conocimiento, pero también es algo intangible, no se puede tocar. Se puede sí percibir, se puede ver, pero no se puede tocar. Entonces es la diferencia que hay entre los bienes y los servicios. Mientras los bienes son tangibles, quiere decir que se pueden tocar, los servicios no, los servicios pues no se pueden
ver, o sea, simplemente se utilizan y pues uno va a sentir la satisfacción por dicho servicio. Entonces, ya dijimos que son las actividades de personas que sirven para cubrir actividades, entonces, necesidades, perdón. Entonces, con los servicios son las actividades de las personas y los bienes, pues son aquellas cosas que se pueden tocar o se pueden percibir con el fin de satisfacer necesidades. La siguiente definición que nos da el señor Mauricio Galindo en su texto de Economía para Todos de Intermedio Editores de la colección Biblioteca Humanidades nos dice la asignación de los recursos. Hemos visto que hay unos recursos que son escasos y con dichos recursos se van a satisfacer unas necesidades. Ahora, ¿qué viene siendo aquello de la asignación de los recursos? Dice, es la forma en que la sociedad decide distribuir sus recursos entre los distintos usos que se les podrían dar con el fin de lograr el mayor beneficio posible. Entonces, hay que mirar de qué manera se van a distribuir esos recursos con el fin de que pues estén en toda la sociedad y que logren tener el mejor beneficio posible. La siguiente definición va más como hacia el ser humano, hacia el individuo, y aparece dentro de los 10 principios de economía, y es el de la capacidad de elección. Los individuos tenemos que elegir, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar una decisión o vamos a tomar otra elección, en una decisión u otra decisión. Entonces, la elección nos define de la siguiente manera. Es el proceso democrático. Profe, se le apagó el micrófono. Y se le entrecorta mucho. Miren, qué pena con ustedes, lo que pasa es que llegó un domicilio y entonces los de la casa empezaron Profe, se a le está ladrar y por ello tuve mucho que el apagar el audio. micrófono momentáneamente. Entonces, es la elección, es el proceso mediante el cual se deciden las cantidades de bienes y servicios con la que se buscará satisfacer las necesidades. Entonces, el individuo tendrá que decidir, tendrá que elegir cómo va a satisfacer sus necesidades. Hay varios ejemplos, entonces usted no va a poder entonces también adquirir mucho más de aquello que no va a requerir. Usted tiene sed, irá y tomará un vaso de agua, o quizás tomará el segundo y tendrá capacidad de adquirir un tercero, pero ya el cuarto ya no lo va a poder tomar. Entonces, de esta misma manera funciona lo que es la elección. Entonces debemos mirar qué es lo que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades y elegir en qué cantidad de bienes son las que necesitamos para poder satisfacer dichas necesidades. Si usted llega y pide pronto un almuerzo, va a pedir unos segundos, ya el organismo no le va a pedir, a no ser que pues ya tenga acostumbrado el organismo para ello, pero pues una persona de pronto distinta que no lo está acostumbrado, pues no va a poder. Entonces, aquel que está acostumbrado de pronto pedirá dos platos, pero ya el tercero ya no lo va a pedir. Entonces, la elección es el proceso mediante el cual se deciden las cantidades de bienes y servicios con la que se buscará satisfacer las necesidades. El siguiente concepto que nos da Mauricio Galindo tiene que ver con el bienestar. Y él nos menciona el bienestar de la siguiente manera, como aquella situación ideal en la que los miembros de la sociedad pueden satisfacer por lo menos sus necesidades básicas. Entonces, allí ya empiezan a mencionar cuáles son las necesidades básicas y pues entonces son aquellas que requiere pues el ser humano para poder vivir de pronto de una manera pues digna. Entonces, ya existirán otros conceptos como cuáles son las necesidades básicas insatisfechas y cosas por el estilo que van surgiendo en la teoría, pero entonces un ser humano, un individuo necesitará pues alimentarse, el vestuario, necesitará también un lugar donde vivir. Entonces existen una necesidad básica, lo que son los servicios públicos domiciliarios como tal. Y el bienestar es por lo menos que el individuo logre satisfacer unas necesidades que son básicas.
Ya después mencionan lo que son los agentes económicos, ya pues lo hemos mencionado, pues los agentes económicos son las personas, las empresas y el Estado, pero aquí no menciona pues, solo dos, o sea, no menciona como que el Estado pues haría parte como las empresas. El autor nos dice, son las empresas y personas que interactúan produciendo bienes y servicios y consumiéndolos. Entonces cada uno de ellos va a producir unos bienes, lo que son las empresas, pues la parte de las empresas estatales, lo que es la alcaldía, también allí vemos que hay personas que se encuentran laborando y ellos ofrecen unos servicios, entonces también, el individuo pues simplemente tendrá una interacción con ellos. Con las empresas, simplemente usted acude a las empresas, entrega un dinero, a cambio de ello recibe unos bienes. Eh, o servicios. Entonces, es lo que recibe. También hay una interacción entre las empresas y el Estado, pues unos pues pagan los impuestos, otros retribuyen entre la sociedad realizando las obras. Entonces, el Estado retribuye tanto a las empresas como a los individuos, o sea, no directamente a las empresas, sino a la sociedad como tal. Y entonces contribuirá en construcción de hospitales, carreteras, entregando subsidios, todo lo concerniente. Entonces, los agentes económicos son necesarios porque entre ellos van a existir una interacción entre unos ofrecer unos bienes y servicios y los otros consumiendo dichos bienes y servicios. Nos muestra también una definición que es empresa. Y la empresa para el señor Galindo es la unidad de producción básica en la que el empresario combina los distintos recursos para transformarlos en bienes y servicios. Entonces, a través de pues, esta actividad empresarial, lo que busca es transformar pues con una materia prima, con unos insumos, aquellos bienes y aquellos bienes que requiere la sociedad. Ya lo que es el servicio no se necesitan insumos, ya necesitarán la actividad como tal del ser humano para ir a prestar hacia los demás individuos que lo requieran. El siguiente concepto que nos da es el de la racionalidad y nos dice que es la capacidad de actuar de acuerdo con la búsqueda consciente de ciertas metas propuestas. Entonces, el individuo debe ser racional, debe racionalizar muy bien en torno a cuando va a tomar pues, las decisiones y ver que tiene pues unas metas y tiene que ver de qué manera pues irá a conseguirlas, cómo ir actuando para conseguirlas. Entonces, de una forma razonal. Eh, las empresas deben buscar maximizar los beneficios y también deben mirar, pues, minimizar los costos. ¿Eso con qué fin? Para poder, pues, sobrevivir en el mundo, pues, empresarial. Entonces, es algo lógico. Entonces, cuando veamos la oferta, vemos que es la conducta que asume el productor, lo que es sobre oferente. Entonces, ellos necesitarán pues obtener unos mejores beneficios y esos mejores beneficios tendrán que buscar de qué manera empiezan también a reducir unos costos. Entonces, de la manera que reduzcan los costos van a tener mayores beneficios, pero son dos aristas que pues deberá el empresario o el que está a cargo mirar de qué manera se maximizan los beneficios y se minimizan los costos. Como tal, en la definición nos muestra que maximizar beneficios es el componente de la racionalidad económica de los individuos que buscan que sus decisiones traigan la mayor utilidad privada. Entonces, hay que mirar de qué manera, pues lo que es el empresario busca la manera de cómo racionalizar para poder sacar un mayor beneficio, una mayor utilidad. Y en la minimización de los costos no menciona que es el componente de la racionalidad económica de los individuos que buscan que sus esfuerzos signifiquen el menor esfuerzo para sí mismos. Entonces, eso como tal nos menciona que lo que es la minimización de los costos. Los factores de producción, ya los acabamos de pronto mencionar ahorita adelante con otro concepto y entonces pues es la tierra, el capital, el trabajo y ya un componente tecnológico. Cada uno de ellos se requiere para poder llevar a cabo unas actividades que sean productivas. Lo que mencioné, si vas a tener un taller de producción de camisas, zapatos, jeans, necesitas un espacio físico para poder trabajar. Necesitas también eh, una maquinaria. Pues usted puede tener el local, pero si el local está vacío, no va a poder producir lo que son los jeans. Tiene el local, tiene la maquinaria,
la sola maquinaria no va a producir los jeans, necesita también lo que es el recurso humano, necesitan los trabajadores para con ellos, entonces, al existir los trabajadores, la maquinaria y existir el lugar donde se encuentre esa maquinaria, entonces van a poder operar. Y ya lo otro es el componente tecnológico que va a permitir, pues, producir en mayores cantidades, reduciendo lo que son los costos. Y finalmente, pues, esa inyección de tecnología va a permitir que se maximicen los beneficios. Entonces, los factores de producción nos dicen que son los medios que se combinan para producir mercancías o prestar servicios que satisfagan necesidades a la población. Continúa la definición y nos da, bueno, la siguiente definición tiene que ver con el proceso económico y nos dice que es la cadena de actividades que van desde la generación de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades hasta su consumo. Entonces ya anteriormente en una definición de economía habíamos mencionado lo que era la producción y lo que era el consumo. Cuando es producción nos vamos hacia la oferta, cuando es consumo nos venimos hacia la demanda. Entonces dicen, pues hay unas actividades que van desde aquellos que se encargan de realizar la etapa productiva hasta llegar finalmente al consumidor final, que es el que va a pagar un dinero, que ese dinero viene siendo un recurso, va a obtener un bien y un servicio, que ese bien y servicio le va a satisfacer unas necesidades. La producción es el siguiente componente que nos muestra este autor y dice que es la transformación de los recursos y medios de producción para obtener los bienes y servicios que sirven directamente para atender las necesidades de las personas. Entonces también pues es aquella etapa en que van a existir pues una transformación de esos recursos y aquellos factores de producción que se contaban, entonces con finalmente pues se van a obtener es unos bienes y servicios. Vamos a mirar la distribución. El autor nos menciona que es la entrega de la riqueza generada por la actividad económica de acuerdo con el aporte que cada cual hizo a la tierra, el capital o el trabajo. Ya dijimos que la tierra, el capital y el trabajo son los factores de producción. Entonces ya después de que pues aquella empresa se dedicó a elaborar unos bienes y servicios, también tendrá que mirar de qué manera se van distribuyendo para lograr ser puestos en el mercado. Y el mercado está compuesto por los oferentes y por los demandantes. Entonces son espacios donde uno por lo menos antes pues iba o vamos a Cenabastos. Entonces en Cenabastos pues lo que llamamos un mercado y allí existen las personas que venden verduras y las personas que compran verduras. Nos vamos para un concesionario, entonces un mercado de vehículos, entonces existen aquellos que venden vehículos y aquellos que van a comprar vehículos. Y así sucesivamente en cada una de las actividades económicas, entonces se le va a denominar lo que es el mercado. El mercado financiero, pues es aquel que se encarga de cada una de las actividades financieras con los cuales se ofrecen unos productos y ya las personas, los inversionistas acudirán a ellas con el fin de poner su dinero en una cuenta con el fin queden en una cuenta de ahorros, a sacar un CDT o a realizar cualquier tipo de inversión. Entonces, todo eso son mercados. Entonces, el mercado tiene que existir lo que son los demandantes y lo que son los oferentes. Y el consumo, pues ya es lo que nos corresponde a los individuos. Entonces, tenemos unas necesidades y pues debemos satisfacerlas. Y esa satisfacción se da a través del consumo, que nos dice que es el uso y disfrute de los bienes y servicios que la sociedad produce. Y hasta aquí por lo menos viene siendo pues el componente pues introductorio, porque ya la siguiente parte viene siendo, vamos a introducirnos a lo que es la microeconomía para empezar a abarcar lo que es la ley de la demanda inicialmente y luego el de la oferta. Como a modo de introducción nos dice Gregory Mankiw, la microeconomía es el estudio de cómo las familias y las empresas, estamos hablando de los agentes económicos, entonces, es el estudio de cómo las familias y las empresas toman las decisiones e interactúan en el mercado. Entonces, las familias hacen parte de los demandantes, las empresas hacen parte de los oferentes. Cada uno de ellos van a interactuar en el mercado
los unos van a ir a adquirir unos bienes y servicios y los otros van a ofrecer sus bienes y servicios. Entonces, ellos dos, al existir la interacción, esa interacción es el mercado, entonces es lo que dice que nos dice que esto es lo que denominan como tal microeconomía. Y pues ya después la siguiente semana vamos a mirar lo que es la ley de la demanda, vamos a empezar a realizar los gráficos, tiene pendiente negativa, hay una relación inversamente entre los precios y las cantidades. El consumidor tenderá a consumir más cuando los precios disminuyan. El consumidor asimismo tenderá a consumir menos cuando los precios se incrementen. Entonces, cada uno de ustedes pueden de pronto, pues de una manera racional, darse cuenta de ello. Entonces, también existen unos determinantes de la demanda, del consumo, que también se irán a tratar en la siguiente clase. Entonces, hasta el momento, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, pues estaré dispuesto a contestarles. A ver, jóvenes, los escucho. No, señor, ok, entonces, pero muestra acá no tengo, me hacen el favor, entonces, hay 21 personas, me preocupa la asistencia en el día de hoy. Muestra, a ver, voy a ingresar acá, porque iba a mirar lo que era la asistencia. Y pues como estoy en este computador, no tengo la posibilidad eh, de tomarla a través del aplicativo, entonces les ruego el favor de que de que vayan apuntando sus nombres allí. Mientras que voy buscando acá en el otro equipo lo que es el listado de microeconomía. Ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Hoy estoy mirando, es que ya asistencia, nos vamos a mirar por consultas, grupos asignados, microeconomía, listado de alumnos. Y en el listado de alumnos nos muestra que, permítanme un momentico, caballeros, perdón, estoy mirando otro curso, estaba mirando el de macroeconomía, me preocupó porque eran 45. Y aquí en microeconomía son 28. Voy a empezar entonces a llamarlos. La clase está siendo grabada, entonces por lo tanto yo me daré cuenta quiénes son los que están. El señor César Moreno Barrera, ¿se encuentra? Sí, señor. Buenas noches, profe. ¿Cómo me le va? César Moreno, ¿no se encuentra? Sí, señor. Sí, señor. El señor Álvaro Maña Gallo, ¿se encuentra? Álvaro Maña. Diego Carvajal. Diego. Permítame un momentico, están, ok, ok, qué pena con ustedes, no había mirado el chat. Entonces César ya está, Álvaro Gallo no lo veo, Diego Carvajal, a ver, toca mirar acá, voy a aperturar el chat y voy mirando acá, entonces, el chat. Bueno, entonces voy mencionando, entonces Diego Carvajal no se ha pronunciado, ni tampoco Álvaro Gallo. Jaber José Vaca. Jaber, o sea, si tienen la posibilidad de contestarme con el micrófono, muchísimo mejor. Jaber Vaca, perdón, Jaber José Vaca. Jimmy Durán. Presente, profe. Yurimar Jaime Botello. Yurimar. Ana Cecilia Otero, se acaba de conectar Diego. Ana Cecilia Otero Jauregui. Sí, profe. Michelle Roxana Sánchez Moncada. Soleil Natalia Jaime Flores. Sí, señor. María Fernanda Echeverry Benítez. Sí, señor. Esto es Lendy Dayana Pavón Puerto. Presente, profe. Ivana Marcela Álvarez Contreras. Presente, profe. Yudrey Andrea Quintero Ríos, perdón. Presente. Ya se había. Yudrey, ¿qué más? Y Jaber. Bien, gracias. Sigamos con Edgar Javier Romero.
Presente, Edgar profe. Javier Romero. Presente. Hasta el momento no he escuchado ninguno. Dayana Camila Sarmiento. Buenas noches, profesor presente. Dayana, Sí, señor. permítame, ¿qué pasó que no lo escucho? A ver. Dayana, no te escuché. O sea, sé que estás ahí, pero no te escuché. Sí, profe. Erika García. Presente, profe. Sí, claro, es mejor. O sea, vayan hablándome por el micrófono para que pueda. Erika García. Presente, profe. Erika. Aquí. Sí, ¿cómo vas? Bien, Bien, pero señor. uy, esto acá también tengo, pues falla entonces que no estoy escuchando a ninguno. Ay, bueno, lo que hizo fue presentarse de una manera pues mejor, que la logré apreciar allí, donde pues con su manita decía presente. Breiner Flores. Presente, profe. Sí, el Lenti, ok. Breiner Flores, sigamos con Eileen Daniela Hernández Hernández. Presente, A ver, profe. Eileen. Ok, ahí Señor. está Eileen. Oye, ahí está Eileen, Aquí sé que estoy. estás ahí, también sé que Sí, estás, señor. pero ¿qué pasa aquí con el micrófono? Configuración. Altavoces. Bueno, entonces vamos con Eileen Hernández. Aquí, profe, presente. Jonathan Serpa. Bueno, Eileen, sí, sé que estás ahí. Mire, la manera que sé que estás es que se le activa de una vez el micrófono, pues aunque no te logre escuchar, sé que estás allí. Si pudieses poner la pantalla, entonces uno ya llega directamente acá. Jonathan Serpa. Jonathan. María Camila Rodríguez Cáceres. Bueno, Deina, que Presente, está Deina, profe. ya te estoy viendo Deina, pero Deina, ¿dónde estás? Oriana Valentina Oscategui. Oriana Saidi Rodríguez. María José Peñaranda. Karen Cárdenas. Deina Marcela Giraldo Rincón. Deina Listo, te estoy María. viendo aquí en la pantalla. Nayeli Payares Jaime. Sí, María Camila, qué bien, María Camila. Angélica Maya Morantes. Nayeli, bueno, Nayeli Presente, Payares está ahí profe. también. Y Stephanie Andrea Jaimes. Entonces, pues tuve también otro inconveniente con los varios que tuve en el día. Hoy tengo que llegar y revisar también este. Pero por lo menos logré Profe, no me nombró Karenica realizar la Cáceres. clase por medio de este equipo. Entonces, Bueno, les agradezco por su Karen, el profesor tiene dañado colaboración, el por estar micrófono, acá, no escucha a nadie. pero sí me preocupa es el número pero es que no me nombró. Deina, no te logro escuchar. Tocaría por Sí la ahora por chat. nombraron. Angélica tampoco. Sí la Entonces, nombraron, sí me la tocaría, nombraron. o ya voy a hacer lo siguiente, voy a terminar la grabación con este y me comunico con el celular. Entonces, permítame, termino la grabación y seguimos, pero ya. El profesor.